Vamos a abrir entonces en Santiago, seguimos con Santiago. ¿Quién era Santiago? ¿Se acuerdan ustedes? El medio hermano del Señor. ¿Quién podría conocer mejor a Jesús que su propio hermano? Recuerden, Santiago vio a Jesús crecer, compartió su niñez, su juventud con él, aunque al principio no creía en él, él después fue convencido cuando el Señor se presentó ante él después de la resurrección, ¿no? Él tuvo una conversación con Jacobo. Jacobo es el nombre de Santiago, ¿no? Entonces Santiago sabía de lo que estaba enseñando, ¿no? Cómo lo que hemos visto hasta el día de hoy proviene de Dios. ¿Por qué? Porque él vio a Jesús, ¿sí? Y seguro escuchó muchas de sus enseñanzas aún antes que estas fueran públicas. Entonces Santiago entendía, hermanos, lo que significa conocer a Dios. Y Santiago entendía lo que significa vivenciar la verdad de Dios y practicar la verdad de Dios y así visibilizar la fe de Dios. Hoy vamos a hablar, según el libro de la Carta de Santiago, a los creyentes, a nosotros, este tema. ¿Puede mi fe salvarme? ¿O puede mi fe mostrar que soy salvo? Vamos a dar respuesta a esa pregunta. ¿Puede mi fe salvarme? ¿O puede mi fe mostrar que soy salvo? Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Pero entendamos algo de lo que estamos aprendiendo a través de la carta de Santiago, hermanos, porque Santiago quiere enseñarnos, quiere llevarnos a que estemos cuidadosamente atentos a la responsabilidad que tenemos de mostrar, ¿no? De reflejar, de dar testimonio de algo. Porque resulta que desafortunadamente eso se ve a través de toda la carta de Santiago. Santiago da 6 o 7 características de aquellos que son salvos. Y él dice, mire, si ustedes en verdad son salvos, en cierta forma lo dice así, deben mostrar estas cosas. Y él comienza desde el capítulo 1, y no vamos a repetirlas porque ya las hemos visto, pero lo pueden ver en cada capítulo, hay por lo menos una exhortación de Santiago a los creyentes y a nosotros a que muestren su fe. Por eso vamos a ver hoy Santiago capítulo 3, versículo 14, ¿no? ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque hay que mostrar, ¿no? Hay que dar un resultado o reflejar un resultado. Hermanos, porque cuando no visibilizamos nuestra fe, Santiago comienza a decir que nuestras oraciones no van a producir ni satisfacción ni respuesta. Eso vimos en la enseñanza la última vez que estuve con ustedes. ¿Por qué nuestras oraciones no nos llenan? ¿Por qué no vemos resultados cuando oramos? Bueno, es porque no estamos visibilizando la fe. Entonces, ¿qué pasa? No oramos porque no vemos resultados. Entonces, ¿para qué orar? ¿Cierto? Por eso las reuniones de oración son tan pobres a veces en las congregaciones, porque muchos hermanos realmente no creen en la oración. ¿Para qué orar? O como algunos dicen, yo oro en mi casa. Y seguro muchos, sin atreverme a prejuzgar antes, más allá, muchos serán una oración de los 5 minutos, de menos de 5 minutos, para cumplir la norma de que por lo menos oré. ¿Para qué ir a una reunión de oración si no voy a ver resultados o respuestas? Bueno, hermanos, pues muchos no oran, entonces como no oran, pues tampoco son sanados. Pero si por el caso llegan a orar, ¿qué dice Santiago? Oran mal. Porque oran de una manera egoísta, egocéntrica, y van a buscar un beneficio que solo me satisface a mí. Entonces, pedimos mal, hermanos, porque pedimos sin fe. Así comienza Santiago a decir, cuando comienza en el capítulo 1, hermanos míos, una característica, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Pero para usted entender por qué está en una prueba, tiene que orar. ¿Por qué orar? Sí, hay que pedirle al Señor, muéstrame, Señor, y ayúdame a entender y dame sabiduría. Ayer vimos con los caballeros este primer don, que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, 5 más o menos. Sabiduría es un don. Señor, ayúdame a entender tus propósitos para honrarte, ¿no? Para ser edificado, para ser exhortado, para ser animado, para ser afirmado en la fe. Pero no pasa, hermanos, porque no estamos visibilizando, ¿entienden la palabra? Dando visibilidad a nuestra fe. Entonces, ¿qué pasa? Es una fe que no es fe, es una fe inconstante donde se duda del carácter de Dios. Cuando no visibilizamos nuestra fe, también es una prueba, y lo hemos visto, de que nuestras relaciones verticales, cuando hablo de relaciones verticales, mi relación con Dios está tan mal que es imposible tener una sana relación horizontal, o al contrario,
Si sus relaciones horizontales con su prójimo están mal, es una prueba de que su relación con Dios también está mal. Es una lógica espiritual y no hay discusión ahí. Entonces, ¿cómo están sus relaciones horizontales o cómo están sus relaciones verticales? Si eso está mal, si no tiene una relación vertical, no hay relación horizontal o viceversa. Y esto es respuesta o esto es resultado cuando no visibilizamos la fe. Cuando no visibilizamos nuestra fe, pedimos mal, dice Santiago 4:4, eso fue lo último que vimos. Pedís, pero ¿qué dice Santiago? Pero pedís mal. Él comienza desde el capítulo 3, ¿no? Desde Santiago capítulo 3, capítulo 3, versículo 13, hasta el capítulo 4, versículo más o menos, versículo 10 de Santiago. Él nos enseña, si usted no visibiliza la fe, va a pedir mal. ¿Por qué? Porque dice Santiago, ustedes tienen un corazón que dudoso, un corazón adúltero. Esa palabra es fuerte, amados. Si a usted le dijeran en su cara esa palabra, pues usted se ofende, pero Dios la usa de una manera tan directa que no admite duda ni recriminación. Él decía, o él dijo muchas veces en su verdad, ustedes han fornicado siguiendo a otros dioses, ustedes tienen un doble corazón, un corazón inconstante, por eso para el Señor son adúlteros. La palabra adulterio quiere significar que algo está dañando una relación, en este caso en la relación con Dios. Algo entró que adulteró la relación. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Miren, dése cuenta, si usted está amando lo que Dios aborrece, si usted está amando lo que Dios aborrece, o está aborreciendo lo que Dios ama, es un adúltero. Usted se va a la respuesta, respóndase. Si usted tiene un corazón adúltero, va a amar lo que Dios aborrece y va a aborrecer lo que Dios ama. Dese su respuesta. Es Dios quien está hablando acá. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, y nos habla a todos nosotros, que quiera ser amigo del mundo, mire, solo amigo, ni siquiera un íntimo, solo un amigo del mundo, ¿qué dice acá? Se constituye. O sea, no hay discusión. Es que, ¿qué palabra usa ahí, hermanos? Uy, tremendo, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Entonces, si la calidad de nuestro corazón es así, como acabo de decir en esta introducción, va a afectar cómo Dios quiere, o cómo Dios me va a oír, o cómo Él quiera recibir lo que yo le entrego. Dice Malaquías 1:9 y leo, escuchen. Ahora pues, orad por el favor a Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo cree usted que va a tener un deleite el Señor en oírnos si en nuestro corazón estamos amando las cosas que Él aborrece? Esto es una exhortación y un llamado de atención a mí y obviamente para la iglesia. Porque Santiago lo dice, almas adúlteras. Ahora vamos a ver lo contrario de lo que vimos, de lo que acabé de mencionar. De cuando no visibilizamos la fe pasan ciertas cosas. Pero cuando sí visibilizamos la fe, o sea, la fe se muestra, vamos a buscar ¿qué? La sabiduría que viene de Dios para tomar decisiones. Vamos a orar de una manera efectiva. Vamos a resistir las tentaciones que combaten en nosotros. Santiago, recuerden, la primera carta que se escribió a las iglesias fue la carta de Santiago, año 40 más o menos. Pablo empezó a escribir en el año 50, 55 hasta el 62 sus demás cartas. O sea, primero fue Santiago, del hermano del Señor, el que mejor conocía al Señor. Y le escribe una carta a las iglesias, porque él estaba preocupado, él tenía una carga en el corazón. Ayer veíamos características de la iglesia en Corintios, y decíamos a los hermanos, no queremos ser como los corintios, no queremos ser como una iglesia problemática, divisionista, carnal, abusiva y que toleraba el pecado. Y por eso no nos debemos ofender, amados hermanos, cuando acá en este lugar el liderazgo, los que tenemos la responsabilidad de guiar el destino espiritual de ustedes, amados hermanos, se aplica, se ejerce disciplina, porque se hace con el propósito de santificar la iglesia, de proteger la comunión y a todos nosotros, pero también para que el Señor muestre su amor y su misericordia en aquellos que arrepintiéndose van a venir a buscar de nosotros la consolación. Eso lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 5, cuando ordenó expulsar a un hombre que la iglesia aplaudía y permitía en la comunión, que tenía como mujer a la mujer de su padre. Horrible, ¿no? ¿Qué pasaría si alguno de ustedes estuviera en esa condición? No lo permitiríamos y no lo vamos a permitir. Y esa persona fue expulsada de la comunión. Así es fácil, duele, pero es necesario.
Sin embargo, en el capítulo 2 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 2, Pablo habla y aconseja, reciban a aquel que está buscando misericordia, que regresó arrepentido. Y habla de ese hombre que fue sacado de la iglesia, pero que volvió. Hombre o mujer, también puede ser una mujer en estos casos. Entonces, hermanos, Santiago nos quiere mostrar cómo debe lucir, escuchen, cómo debe vivir alguien que conoce a Dios. Y esto solo va a ser posible, esto va a ser real, lo vamos a ver después de ser un oidor. Por eso Santiago dice, sean oidores antes que hacedores, ¿cierto? Primeramente ser un oidor, y antes, en la mitad, antes de ser un hacedor obediente, o sea, que yo veo que muestro algo, yo tengo que mostrar que soy. ¿Me entienden? Primero aprendo, después lo vivo en mí y ahora lo muestro a otros. Ese es el orden divino. La hipocresía es que yo conozco y me paso a vivir algo que no estoy viviendo en mi vida. Eso se llama hipocresía, porque a usted le toca fingir que es el hombre de oración cuando nunca ora, se va a fingir que es un hombre que ama la comunión cuando en verdad no la está honrando como el Señor dice que la honremos. Y son ejemplos. Si visibilizamos nuestra fe, no vamos a ser oidores lentos, no seremos oidores lentos, pero tampoco unos religiosos obedientes. Porque la fe, cuando se visibiliza, está respaldando una vida que todos pueden ver. Por eso Pablo decía, vosotros o nosotros somos ¿qué? Cartas abiertas. La gente ve, y muchas veces usted no necesita hablar, porque sus hechos muchas veces no dejan oír lo que usted quiere hablar. Por eso nuestro testimonio como iglesia individualmente es muy, muy importante. Si visibilizamos nuestra fe, vamos a mostrar que una nueva naturaleza, ¿verdad? Una nueva forma de hablar, que tenemos una nueva forma de pensar, una nueva forma de relacionarme y una nueva forma de obediencia. Amados, Santiago tenía grandes diferencias con las enseñanzas de Pablo, porque Santiago es directo, él va directo al dolor, como dicen, sin ninguna clase de temor, él da directo al problema. Pablo era el teólogo que daba primero sus primeros capítulos en sus cartas, era enseñando la teoría y después sí pasaba a la práctica, ¿no? El teólogo, pero Pablo escribió 15 o 20 años después de que Santiago hizo llegar las cartas a la iglesia. Ahora, claro, hay diferencias, pero no contradicciones, ¿no? Porque el enfoque de Santiago es práctico, el enfoque de Pablo es teológico práctico. Entonces, estamos en Santiago, que es práctico. Él es el teólogo de la vida práctica. Y lo vio en Jesús. Él vio crecer a Jesús en sabiduría, ¿verdad? En conocimiento, en inteligencia. Él vio crecer a Jesús, seguramente escuchó las palabras que él más adelante enseñaba ante las multitudes en su propia vida. Él se rehusó a creer hasta que el Señor, después de su muerte, se le presentó y él ya fue salvo. Estamos a noviembre 19, pero celebramos algo el 31 de octubre. ¿Qué celebramos el 31 de octubre? ¿Me repiten, perdón? El día de la Reforma, muy bien. Uy, yo decía, no vayan a decir el Halloween. ¡Ay, Dios mío! No, el día de la Reforma, hermanos. ¿Saben qué pasó el 31 de octubre de 1517? Martín Lutero, un monje y teólogo alemán, clavó, pegó, atornilló en las puertas de la iglesia de su localidad, de su parroquia, llamémoslo así, en Wittenberg, 95 tesis o 95 puntos en las que él criticaba la venta de indulgencias. ¿Alguno sabe qué significa indulgencias? Era el sistema que tenía la iglesia católica. Ellos estaban construyendo la catedral de San Pedro y necesitaban plata. Entonces, ¿qué se inventó el Papa? Bueno, los que den plata para ayudar a la construcción de la iglesia de San Pedro, se le van a perdonar pecados. Así de descarado era el hombre. Y el que más dé plata, más se le perdona. Ahora, si usted da más plata de la que debe dar, entonces vamos a permitir que las personas familiares suyos que están en el purgatorio, ya pasando un tiempo de purificación, salgan más rápido. ¿Les parece eso increíble? Bueno, ahorita sí les parece increíble porque ustedes conocen la verdad, pero en ese entonces toda la gente lo aceptó como lo que Dios quería. Martín Lutero dijo, no, eso no es así. Porque el punto principal de Martín Lutero lo estaba hablando el hermano David en sus disertaciones sobre Romanos. El justo por la fe vivirá. Entonces, Martín Lutero dijo, no estoy de acuerdo, es un anatema, es maldición, eso no es así. Y se declaró en rebeldía, ¿no? Él empezó defendiendo y enseñando, no con el ánimo de dividir, él nunca iba con esa intención, ¿no? O iniciar una revuelta. Él decía, la salvación es solo por la fe, eso que están enseñando no es verdad.
Pero esto provocó una gran controversia en su tiempo y Martín Lutero fue excomulgado. El Papa lo excomulgó porque pensaba, este monje loco va a pensar y se va a retractar, pero eso nada pasó. Martín Lutero dijo, prefiero morir antes que echar para atrás lo que el Señor me ha llevado a creer. Martín Lutero reflejó también con su forma de vida y sus peligros que tuvo. Él murió viejo también, pero tuvo muchos peligros y Dios no hubiese provisto hombres que le protegieron, hombres poderosos que le guardaron. Él quemó la bula papal donde lo excomulgaban, las quemó públicamente y no aceptó esto, porque él decía que el problema era que la Iglesia Católica no es la Iglesia real, porque había negado el Evangelio y el Evangelio era lo que definía la Iglesia. ¿Qué es lo que nos define a nosotros? El Evangelio, juntamente con dos ordenanzas que el Señor dejó, que era el bautismo y la cena del Señor. Y esas ideas se distinguieron, se extendieron por el mundo. De ahí viene el tema de lo que Santiago quiere recalcar. Vamos a 1 Pedro 1.23 rápidamente. Si yo le dijera a un hermano leería 1 Pedro 1.23, un hermano, el primero que lo tenga con voz fuerte. Yo lo tengo en la versión Biblia latinoamericana, pero un hermano, listo Luisito, voz fuerte. 1 Pedro 1.23 dice así la palabra del Señor: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces fuimos nacidos de nuevo, no de algo que se corrompe, o sea, que se daña, que se pervierte, sino algo que es incorruptible. ¿Qué es incorruptible en 1 Pedro? La palabra de Dios. Miren lo que ustedes tienen en sus manos. No el libro físico, son las palabras que están ahí en ese libro escritas. Estas palabras le van a dar y nos han dado vida y vida eterna. Se le llama la palabra de Dios incorruptible. Y esta palabra de Dios que usted tiene en sus manos dice, enseña claramente que la salvación se obtiene por la gracia, Efesios 2.8, solamente por medio de la fe, solamente en la persona de Cristo y solamente para la gloria de Dios. Y esta palabra es más que suficiente. Si hay un impío aquí entre nosotros, esta palabra le puede salvar, porque si usted lee lo que está ahí escrito en sus manos, si hay algún impío acá, no sé, hasta uno, muchas veces nos toca desgastarnos, hermanos, en el ministerio, enseñando el Evangelio a los que supuestamente ya creen, porque dolorosamente hay que decirlo, hay muchos en la iglesia cristiana o que se denominan cristianos o creyentes que no están en el Evangelio. Y toca enseñar el Evangelio también. Pero le digo a ellos, a los que se creen creyentes y no lo son, más los que en verdad no lo son, que si usted toma la palabra y cree la palabra, eso es más que suficiente para su salvación. Y a partir de eso usted va a continuar santificándose y va a llegar a conocer y a relacionarse con Dios de una manera poderosa. La fe es la base la fe es la base sobre donde la iglesia descansa. Me enredé un poquito ahí. Sobre lo que se sostiene, sobre la fe. Recuerden Mateo capítulo 16, ¿no? Cuando Pedro declaró, tú eres Cristo. Ah, muy bien. Y sobre esto dice, edificaré mi iglesia. Sobre esa declaración, tú eres Pedrito, tú eres piedrita, tú eres roca pequeña, pero sobre la roca, la piedra angular que habla en 1 Pedro y después lo menciona, vamos a edificar la iglesia. Ahora, hermanos, sabemos que las obras del hombre no son suficientes para salvación. Bueno, y muchos hombres naturales que no tienen del Señor no lo van a entender. Nuestras capacidades humanas, nuestro corazón, nuestra conciencia, por naturaleza, mientras conocemos al Señor, nos arrasan de continuo al mal. Entonces tenemos dentro de nosotros, Santiago dice que hay pasiones, ¿cierto?, que combaten en nosotros. Dice en Santiago capítulo 4 versículo 2, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Habla de creyentes, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Hay una guerra interna, hermanos. Y debemos entender algo, que es lo que Santiago quiere enseñar. Todo lo que hagamos va a estar oscurecido, ensombrecido por el pecado. Y la única obra necesaria es la obra de Cristo consumada en la cruz. Pero desafortunadamente, amados, muchos creyentes, muchos cristianos han malentendido que como las obras no tienen ningún papel en la salvación, porque es por gracia únicamente, no por obras, tampoco las obras, dicen ellos, van a tener un papel importante en su vida cristiana después de ser salvos. Ya como las obras no me afectan antes, no me tienen que afectar después. Y eso no es verdad. Son dos cosas totalmente diferentes, distintas, y apuntan en dos direcciones diferentes.
Una cosa es que mis obras, o sea, mis obras es lo que yo hago, cómo visibilizo mi fe, no pueden sumar a mi salvación. Y otra cosa muy distinta es que mis obras o lo que yo visibilizo como fe no tengan una relación o jueguen un papel una vez después de que yo soy salvo. Entonces Santiago se adelantó a esta situación. Miren lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 1. Porque Santiago comienza a preocuparse por la indiferencia que había entre los hermanos, la indolencia que él veía entre las personas que profesaban ser cristianas y el desacuerdo que había entre lo que profesaban y lo que se vivía. ¿En qué ejemplo lo dio? Santiago capítulo 2, versículo 1, ¿cierto? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor sea sin que acepción de personas. Hermanos, si en su corazón hasta el día de hoy hay una acepción de personas contra uno de sus hermanos, dice Santiago, y lo dice más adelante, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, ¿de qué sirve la fe que usted tiene? Porque él comienza con ese ejemplo, ¿no? Santiago enseña que la fe verdadera y visible se muestra con obras, como dicen en Efesios 2:10, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Entonces, escuchen bien, Santiago insiste en que una fe sin mostrarse, una fe sin obras está, ¿qué dice él? Muerta. ¿Saben lo que es muerta? Muerta es muerta, no es real, es un engaño, no es genuina, no es verdadera. Y si no es nada de eso, hermanos, miren la noticia para algunos de ustedes que tal vez estén en esta condición. No es una fe que pueda salvar, es una fe inútil, no es una fe que va a salvar. ¿Por qué? Porque se debe mostrar en un cambio de vida. Sigo enseñando. Entonces por eso Santiago dice, la palabra de Dios salva y como ha transformado nuestras vidas, eso se debe mostrar. Y Santiago comienza en el capítulo 2, versículo 1 con un problema. Mire, en la iglesia de Corintios vimos ayer qué cantidad de problemas habían en la iglesia de Corintios, ¿no? Y vimos el asunto de la división entre los hermanos, ay no, que yo soy de este, yo soy de aquel, ¿no? Y que Pablo decía, ustedes son unos niños, no hagan eso. Nosotros tenemos la mente de Cristo, el hombre natural no entiende las cosas, ustedes son del Señor. Los hermanos se agarraban entre ellos tanto que tenían problemas y iban ante el juez y se demandaban. Imagine usted que estemos en la iglesia y llega una notificación, no, el hermano Carlos aquí queda citado al juzgado 5, pero ¿yo qué hice? No, que usted miró mal a la hermana o al hermano. Y iban y hacían eso. O habló mal de la hermana o del hermano. Iban y se demandaban. ¿Les parece eso? ¿Correcto? Pues sí, eso sea eso. Hacían ellos eso. Permitían el pecado con el adúltero, ¿no? Abusaban de los dones. Volvieron a esa iglesia un desorden. El Pablo tuvo que empezar colocando orden desde 1 Corintios capítulo 11, hablando de la cena del Señor. Desorden la cena del Señor, cuidado con eso. Pasó con capítulo 12 dones, habló del amor, capítulo 13, terminó con capítulo 14 lenguas, que era lo que más estaba afectando a los corintios. Desorden. Por último, la tapa del asunto, empezaron a dudar de la resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 15. Hermanos, somos como los corintios, ojalá no. Espero que verdad la palabra del Señor que ustedes tienen en sus manos esté transformando sus vidas, nuestras vidas, y que eso se va a ver. Y se tiene que ver. Segundo punto, la fe es la base de nuestra salvación. Mire lo que dice Santiago 2:18. El texto comienza desde el 14 en adelante. Esto es como una pequeña introducción, pero dice Santiago 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahora Santiago le dice, bueno, muéstreme tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice Santiago, es un reto. No, algunos piensan, como yo soy cristiano ya no tengo nada más que hacer. Y dicen que tienen una fe que en realidad es una fe engañosa, no se engañen. Porque Santiago dice, muéstreme su fe sin obras. Como algunos dicen, yo ya soy salvo, ya no tengo más responsabilidades. Y Santiago dice, yo le voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. ¿Cierto? ¿Entienden el término? ¿Le entienden a Santiago al Señor? La palabra de Dios dice que cuando llegamos a creer somos, 1 Corintios 5:17, nuevas criaturas. Y como somos nuevas criaturas, tenemos entonces, ¿qué tenemos nuevo? Una mente y un corazón, una voluntad, Romanos capítulo 12, una nueva forma de pensar y de vivir. Efesios capítulo 3 creo que lo menciona, ¿no? Y Colosenses, ¿no?
Y como ya no consideramos a nadie en la carne, no vamos a tratar a los demás de la misma forma. Por eso leeríamos, por ejemplo, Santiago 2:14 al 26, no lo vamos a leer por tiempo, pero Santiago hace tres divisiones en este texto. Y Santiago comienza en el versículo 14 con esto, antes de comenzar. ¿De qué sirve? Dese usted la respuesta. ¿De qué sirve, hermanos míos, y aún nos trata como hermanos, si uno de ustedes dice que tiene fe pero no la está mostrando? ¿De qué sirve? Santiago dice, de nada. ¿Acaso puede su fe salvarle? Porque ¿cómo lo sabemos? Usted me dice, yo soy cristiano, y yo le, sí, muy bien, muéstreme. ¿Cómo me mostraría uno de ustedes que es cristiano? ¿Cómo me mostraría uno de ustedes que es verdaderamente un hijo de Dios? ¿Por qué? Pero ¿cómo? ¿Con cuáles obras? Y Santiago aquí mete el dedo en la llaga, ¿no? Porque alguno dirá, bueno, ya no miento. Muy bien, pero muéstreme una obra. Eso es en transformación personal. Ya no pienso cosas malas. Eso es su transformación, pero muéstreme algo que yo pueda constatar y que se vea. Es algo que usted tiene que hacer. Y por eso dice, ¿acaso puede esa fe salvarle? Y da el ejemplo, si un hermano que no tienen ropa, carecen de sustento, ¿se acuerdan? Ahí está, dice, Dios le bendiga, vayan en paz, caliente y sáciese, y no le dan lo necesario para su cuerpo, dice Santiago, ¿de qué sirven? Y él va a dar tres ejemplos más o menos, son 3 ejemplos que va a dar acá, los vamos a desarrollar rápidamente, ¿no? Están aquí en este texto del verso 15 al 26. El primero, el que estoy hablando, ¿no? Muestre su fe a través de lo que usted hace. Y da el ejemplo de los hermanos o las hermanas que tienen necesidades. Hermanos, hay cristianos profesantes entre nosotros. O hay, en términos generales, cristianos que dicen ser cristianos, pero no poseen la fe. ¿Sí? Porque la vida cristiana es práctica, amados. Es práctica, no solo teología acá, sin práctica. Eso no va a salvar a nadie, o no va a mostrar que verdaderamente usted es salvo. Santiago quiere evitar que la iglesia, los que lo oían, fuesen condenados siendo oidores nada más, conocedores, intentando vivir una teología práctica e inútil, porque no está respaldada por una fe que ha transformado mente, corazón y voluntad. Hermanos, el hermano Gilberto sí nos hizo caer en cuenta, Génesis capítulo 3, cuando el Señor le pregunta a Adán, después de haber pecado, ¿dónde estás tú? Y la misma pregunta va para nosotros en esta mañana, hermanos, iglesia aquí en Santa María, ¿dónde está usted hoy? Porque ustedes están recibiendo el conocimiento a través de los jueves, estudio de Marcos, asuntos de la iglesia local, ya vimos la iglesia con cuerpo, conocimiento, muy bien, están aprendiendo, están conociendo el misterio de Dios, están entendiendo cómo Dios está revelando algo maravilloso. Pero eso les lleva también a asumir la responsabilidad, porque es inútil saber e intentar después hacerlo sin haber sido realmente cambiado. Mateo capítulo 7 versículo dice el Señor, no todo el que me dice, y lo menciona 2 veces, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Miren, aquí hay un examen grande para cada uno de nosotros, hermanos. Señor como Salvador, por eso él repite 2 veces, Señor, Señor. No todo el que me dice, Señor como Salvador o Señor como el Rey, que mostrará una transformación de medida, va a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Sino que, ¿cuál es la condición? El que hace, ¿cuál es la condición? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, no el que la entiende, el que la tiene acá nomás ahí guardada y atesorada, pero no la vive. Santiago se preocupa del daño por el testimonio, porque hay un daño al testimonio cristiano por personas que no vivían la fe. Mahatma Gandhi dijo, ¿se acuerdan? ¿Conocen a Mahatma Gandhi, líder religioso hindú? Fue muerto en 1948 por un atentado. Él fue el iniciador de la independencia hindú al imperio británico en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial. Él fue uno de los que dijo, y no voy a mencionar la frase, pero él lo dijo, más adelante la comento, que Dios ama al pecador, ¿cierto? Pero aborrece el pecado. Él fue el que lo dijo, eso no está en la Biblia. Si usted dice, es que la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador pero odia al pecado, eso es una mentira. Eso fue lo dijo Mahatma Gandhi. Pero Mahatma Gandhi dijo cuando vio el testimonio de los cristianos de su tiempo, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos porque son muy diferentes a él. Más adelante también dijo, si no fuera por los cristianos, yo ya sería cristiano. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas personas han huido de la fe al verlo a usted?
¿Cuántas personas, vecinos, familiares, amigos en la misma casa dirán, yo no quiero ser como él? Se dice cristiano, se dice creyente, se dice que es de Cristo, pero no quiero ser como él, porque él es muy diferente a lo que es Cristo. Hermanos, debemos tener mucho cuidado, amados, de ser nosotros, escuchen bien, los que pongamos las normas para ser espirituales. Porque a veces yo tomo una convicción personal y quiero obligar a los demás a que sean como yo pienso. Y no es así, hermanos. ¿Cierto? La norma para ser espiritual está en la palabra de Dios. Por eso mencioné, algunos se han engañado diciendo que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. Salmo 7:11, busquen rápidamente, pero para que ustedes me sigan lo leo, mientras tanto ustedes van buscando. ¿Acaso no olvidan que al hombre impío sin conocimiento de Dios, dice la palabra, dice la escritura, no lo dice la iglesia, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días? Entonces algunos cristianos dirán, bueno, eso es para el incrédulo. Bien, Dios es justo y está airado contra el impío todos los días. Entonces para el incrédulo Dios sí aborrece al impío y aborrece su pecado. Lo dice la escritura, dicen algunos creyentes. Y ellos dicen, bueno, pero entonces para nosotros va a ser así. Dios sí me ama, pero aborrece mi pecado. ¿Es eso verdad? Tampoco, hermanos. Tampoco, cuidado, ahí hay un peligro, porque algunos voltean, no, ya como Dios sí aborrece al impío, eso es para los incrédulos, pero como somos hijos de Dios, bueno, Dios sí me ama, sí, pero aborrece mi pecado. No, hermanos, hay que tener cuidado. Recuerde que estamos frente a Dios santo, a un Dios justo. Muchos han tratado de justificar sus pecados escondiéndose en esa errónea aceptación, esa falsa apreciación del amor de Dios, que les recuerdo, va en contra de su carácter, de su palabra y de sus propósitos. Yo he conocido cristianos. La semana pasada, el domingo, tuve que realizar un servicio al aeropuerto y llevar a un cristiano al aeropuerto. Un cristiano entre comillas. Un cristiano que está en desobediencia y en pecado. Un cristiano que se alejó de la comunión y que está viviendo una vida afuera. Pero él se dice cristiano. Y yo le pregunté, yo siempre le pregunto con cortesía, hola, no digo el nombre, ¿cómo está? Y él me dice, fíjense bien, gracias a Dios. Yo me callo. ¿Cómo es posible, hermanos, que ese cristiano diga que puede estar bien si está en abierta desobediencia a Dios? No se engañen, ¿cierto? ¿Cómo pueden decir gracias a Dios si su Señor no es aquel que les salvó, o por lo menos esa persona? ¿Cómo pueden decir que creen en Dios pero son tan descarados que no van a temblar ante su palabra? Porque si en verdad tembláramos ante su palabra, hermanos, esta iglesia sería santa y perfecta. Para esta persona, Dios no lo está mirando. Él en su ignorancia religiosa está en desobediencia, está en pecado, y así tal vez muchos de los que se han alejado de acá por pecado, si uno les pregunta ¿cómo están?, van a decir en su ignorancia, bien, gracias a Dios. Mentirosos, no se engañen, porque Dios no los está mirando. Miren lo que dice el Señor en Isaías 66:2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Santiago capítulo 3 dice, ¿tú crees en Dios? ¿Sí? Santiago lo dice, ¿se acuerdan? Santiago, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Hermanos, y lo vergonzoso de esta frase, de este verso, tienen más temor, hermanos, los mismos demonios que al menos tiemblan ante aquel que consideran que les juzgará con justicia y santidad. En cambio, yo veo a muchos creyentes, y yo me incluyo ahí en algunos momentos de mi atribulada vida, que yo no temblaba ante su palabra. ¿Por qué? Porque yo en ese momento no tenía una fe verdadera. Los demonios tiemblan y hay muchos creyentes que ni siquiera van a temblar. La fe es la base de nuestra salvación, ¿cierto? La fe es la base de nuestra salvación. Santiago 2:14 da unos argumentos y comienza con una serie de pruebas, señales. Y dice, ¿de qué sirve? Hermanos, a ustedes les digo, o a Carlos, ¿de qué le sirve, Carlos, decir que tiene la fe pero usted no la está mostrando?
¿puede esa fe salvarle? ¿De qué sirve decir que tiene fe si esta no se puede probar? Su fe en acción no se ve, y si no se ve, entonces no sabemos si tenemos la fe. Nuestra fe debe ser adornada con lo que hacemos, no ganada, adornada por las obras. Si no es visible, entonces no es una fe verdadera. Y si no es una fe verdadera, no va a poder salvar. Por eso Santiago lo dice. ¿Puede acaso esa fe salvarlo? Pregunta, ¿puede acaso esa fe salvarlo? ¿Cuál es la fe verdadera de ustedes, hermanos? ¿Cuál es la fe de ustedes? ¿La falsa, que no puede salvar, que no puede mostrarse, o la fe verdadera que por naturaleza se evidencia a través de lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es la verdadera? ¿La primera o la segunda? Espero que sí sea la segunda, ¿no? Espero que sí, y esperamos que sí. Y Santiago comienza a dar 3 evidencias que están en Santiago 2:14 en adelante. La de sus hermanos, la primera, una evidencia como prueba, ¿no? Si un hermano no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, calientes y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Ayer un hermano nos contaba muy jocosamente una situación con otro hermano, ejemplo, ilustración. El hermano se quiso aprovechar del hermano pidiéndole plata. Y el hermano por la primera vez tuvo compasión y le prestó. Pero el otro hermano, que no estaba en comunión y era un hermano voluble que venía, que no venía, se quiso aprovechar y quiso ya pedirle más plata al hermano. En cierta manera el hermano dijo, ya no. Como él dijo muy jocosamente, se me acabó la misericordia. ¿Por qué? Porque estaba viendo que este hermano se estaba aprovechando de él. No, présteme, ayúdeme, pero no se le veía el compromiso, la entrega, la devoción, la obediencia. Y el hermano muy sabiamente, y lo digo, aunque eso también estuvimos ahí charlando, se me acabó la misericordia. Y es verdad, hermanos, a veces al Señor se le tiene que acabar la misericordia para con nosotros, porque nos burlamos de Él, pensamos que podemos vivir vidas, y como en el caso de acá, sí, hermanos, hay que relacionar palabra y acción, hermanos, porque la insensibilidad de ese hermano exhibe hacia que muestra hacia la necesidad de otros, es una evidencia, es una prueba de que en él no hay una fe que en verdad le salvó. ¿Cómo puede llamarse una persona cristiana, pero sus acciones no demuestran a Cristo? Dice en 1 de Juan que alguno dice que es de Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Puede acaso, hermano, si usted ve a un hermano en necesidad de dormir tranquilo? ¿Alguno de ustedes ha visto necesidades en la iglesia local y usted se acuesta y duerme como si nada? Tal vez se ha pasado. Y si esto ha pasado, y si esta fue su respuesta, tal vez, pregúntese usted, ¿soy salvo? ¿Puede acaso la fe que digo salvarme cuando yo veo a mi hermano? Juan lo dijo, primero de Juan 3, 17 y 18, Juan lo dijo, lo mismo que Santiago, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es lo que dice Juan, si amas de palabra solamente no sirve, demuéstrame con hechos si de verdad es lo que crees y profesas. Cristo también lo enseñó en Mateo 23:3, ¿no? Cuando comparó, le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Cuando eso se vive, cuando eso se trabaja así en una fe falsa, ¿cómo lo llama Jesús? Jesús fue muy duro con los fariseos. Ellos decían, ellos decían hagan, pero ellos decían, pero no lo hacían. ¿Cómo lo llama Jesús? Él es duro, hermano. Hipócritas. Si yo le dijera a un hermano así de frente, hipócritas, si el hermano es más grande me casca, es posible. Sepulcro blanqueado, dijo Jesús. No deben ser imitados, que predicaban la ley pero no la cumplían, decían pero no hacían. Y esa es la advertencia de Santiago, hermanos. Tengan cuidado de decir que vivimos una fe pero no la mostramos. Atenten, porque estaríamos siendo hipócritas, guías de ciegos, sepulcros blanqueados, que aparentamos ser justos por fuera, pero por dentro llenos de iniquidad. Entonces, amados, los creyentes debemos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y que nuestra obediencia a Dios, hermanos, debe ser como de corazón y no solamente de labios. En humildad, en amor, en servicio, sin buscar la alabanza de los hombres, ¿no? No hacer para que nos vean, ¿no? Ay, que tomen, que hay, que ofrendo, ay, que doy, pero para que me vean. ¿Cómo voy a servir? Para que me vean, pecado, no lo haga. Dios no va a estar agradado con su ofrenda aquí en el ministerio, en el servicio, si es para que lo vean. Entonces, Gálatas 6:10.
¿Hacia quién deben ser las primeras obras que van a mostrar mi fe? ¿Hacia quién? ¿Hacia quién? Dice la Escritura, Gálatas 6:10, por tanto, dice Pablo en Gálatas, siempre que tengamos la oportunidad, quiere decir, no se niegue, siempre que tenga la oportunidad, haga el bien a todos, pero especialmente a quienes. ¿Por cuál familia? La familia de la fe. ¿Cuál es la familia de la fe? Los hermanos. Ve una necesidad y usted se esconde. Me hago loco. No, no es conmigo. No, hermano, no haga eso, hermana. Si usted ve la necesidad, Dios le ha puesto a usted la carga de mirar cómo se suple, cómo se ayuda, cómo se muestra misericordia. Para eso está toda la comunión de la iglesia. Entonces, así es como imitamos a Cristo, hermanos. ¿Alguien de acá tiene fe? Demuéstrelo. El mero bla bla no sirve. ¿Alguien de ustedes tiene fe? Muéstrelo. No por frutos personales, que es lo que Dios trabaja en nuestro interior natural, sino por obras que muestren lo que hay también en nuestro interior. Es fácil decir, como los fariseos, que creemos, pero luego no tenemos nada que mostrar. Es imposible mostrar la fe sin las obras. Pero sí es importante demostrar mi fe por medio de mis obras. Por eso Santiago en 2:18 repite o dice, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré en fe por mis obras. Entonces, hermanos, ¿qué nos lleva a esto? Analicémonos. Analicemos y miremos cómo estamos en verdad mostrando nuestra fe. Juan Calvino decía, abro comillas, es la fe sola la que salva, pero la fe verdadera nunca está sola. Palabras de Juan Calvino. Ahora, el segundo ejemplo, en su segundo, ilustración, porque dice en Santiago 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Esa es la teología correcta. ¿Puede la teología correcta salvar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede la teología correcta salvar? No. Los demonios la tenían. Ellos llamaban teológicamente correcto al Señor, le decían el Santo de Dios. Él le decían Hijo del Dios Altísimo. Ellos le decían tú eres Hijo de Dios. Ellos creían en la divinidad y el poder de Cristo. Ellos siembran ante su poder y sin embargo eso que sabían no les salva, sino los condena. Y tal vez aquí haya algunos que viven de esa manera, hermanos amados. Tienen la teología correcta, pero no la están mostrando, no se está manifestando. Si mi teología y mi práctica no coinciden, mi salvación y el cielo tampoco, hermanos. Pasa al siguiente ejemplo, Santiago 2:20 al 23. En el tiempo que me quede y para la gloria del Señor, si ustedes están llenos del Espíritu de Dios hoy, como en esa buena alabanza no llenó, van a tener paciencia mientras termino la disertación o la enseñanza. Santiago 2:20 al 23. Mas quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta, y habla de un ejemplo, el caso de Abraham, ¿cierto? No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Dónde recibió Abraham su justificación? ¿Cómo? Por la fe. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Recuerden, miren, la historia de Santiago habla de algo que sucedió años después de que Abraham fuese justificado por fe. Porque Abraham recibió esa verdad del Señor en Génesis 15:6 y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nadie más supo. Fue el Señor el que le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar donde yo te mostraré. Y Abraham le cree a Dios y esa fe se le es contada por justicia. Nadie más lo supo. Sin embargo, unos 40 años después, ¿cierto? Dios le dice a Abraham, dame a tu único hijo. Y Abraham, sin dudarlo, preparó todo. El que llevaba no era un niño, era ya un joven fuerte y perfectamente pudo haberse opuesto a que su padre lo fuese a sacrificar. Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham dijo, tranquilo hijo, Dios proveerá. Cuando llegó el momento, ve Isaac que su padre saque el cuchillo y lo entiende todo. Obviamente se dejó amarrar, obviamente se dejó subir ante el altar que Abraham había preparado. Y Abraham prepara su cuchillo para matar a su propio hijo, sabiendo, como dice en Hebreos, que Dios es poderoso para levantarle aún de la misma muerte. Y ya iba a bajar el cuchillo de muerte cuando el Señor dice, detente ahí. Y ahí es donde ve el cordero enredado en la zarza o en las ramas del árbol. Dios detuvo el sacrificio de Abraham. Pero 2000 o 3000 años más adelante, Dios no detuvo el sacrificio. Dios no detuvo la daga del juicio,
sobre su Hijo en la cruz del Calvario, ¿no? Por eso Abraham nos enseña algo. Él recibió la justificación, pero la mostró muchos años después, cuando fue obediente al mandato de llevar a su hijo al sacrificio. Esta frase justificar significa cargar a la cuenta de otro. O sea que Dios le cargó a la cuenta de Abraham y a nuestra cuenta su propia justicia. ¿Cuál? La justicia divina, su carácter divino. Y Abraham lo confirmó por medio de la obra que demostraría su fe, ¿no? Hebreos 11:19 lo mencioné, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esta promesa fue dada a Abraham en Génesis 15, recuerden, Dios declara a Abraham justo, pero 40 años más adelante fue hecha, nadie más lo sabía, y Abraham tiene que mostrar verdaderamente su fe por medio de una obra, en este caso sacrificar a su hijo. Sus obras lo justificaron delante de los hombres, porque ellos vieron esa obra. Así que le había creído a Dios y también su fe lo justificó delante de Dios. ¿Qué pasa, hermanos, en estos últimos minutos cuando es al contrario? A pesar de que esa persona diga que tiene fe, pero es puro bla, 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 porque no puede, no es capaz y es imposible que lo demuestre, esa persona será entonces justificada. ¿Cómo? Si dice que es salva, pero es puro bla bla, pero no lo puede demostrar porque no puede, es incapaz, ¿esta es justificada cómo? ¿Como salva? No, como impía. La cuenta de sus pecados se le quedarán en su cuenta. La justificación es que Dios toma mis pecados y mirando a Cristo, la fe que yo tengo, dice Carlos, quedó saldado, cuenta cancelada. Por eso dice Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Justificado quiere decir respaldado, ¿no? Gálatas 2:16, rápidamente, hermanos. Gálatas 2:16 menciona, aquí sale un buen texto para un mensaje, ¿no? Gálatas 2:16 menciona y repite 3 veces la palabra justificado o justificados, ¿no? 3 veces, Gálatas 2:16, porque hay 3 tiempos verbales muy importantes acá, que hablan de lo que significa ser justificado, ¿no? Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Recuerden, una cosa son las obras de la ley y otra cosa son las obras que por la fe yo voy a mostrar. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La primera parte donde aparece en el texto, Gálatas 2:16, la palabra justificado está en tiempo, es un verbo, la palabra justificado es una acción. Entonces, esta primera palabra justificado es un verbo que está en tiempo presente. El hombre no es justificado. Tiempo presente es una acción que se debe mostrar, ¿cierto? Debe ser realizado por alguien, en este caso por los creyentes, para entonces llegar a justificado, que está en la siguiente palabra. Entonces, el hombre, a tiempo presente, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por las obras de la fe. Y pasa la siguiente palabra, nosotros también, los que hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo. Esta palabra justificado, la segunda que aparece ahí, es un tiempo verbal que en el griego se llama auristo. El tiempo auristo es una acción que se realizó en el pasado, definida, que tiene su acción en el presente y culminará en el futuro. Es una acción continua. Entonces, usted fue justificado por la fe de Cristo, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento en el pasado se realizó? En el momento en que Cristo fue levantado, que creímos en Cristo, ¿no? Que va a tener un efecto presente, por eso es la primera palabra que está al inicio del texto, sabiendo que el hombre no es justificado. Tiene un efecto en el presente y de esa manera nosotros vamos a mostrar que somos justificados. ¿Sí me entienden el tiempo? Algo que yo muestro ahora, primera parte. Segundo, basado en algo que se realizó en el pasado, pero que tiene su efecto en el presente. Y termina en el último, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta palabra tercera que está aquí, justificado, es un tiempo también verbal, pero que está en futuro. Tiempo presente primero, tiempo pasado auristo el segundo, tiempo futuro el tercero. De la tercera palabra, justificado, es un verbo que está en tiempo futuro. Por cuanto por las obras de la ley nadie será, hacia arriba, justificado. Entonces, resumiendo, un hombre no es declarado justo por mostrar las obras del legalismo, sino para mostrar o por mostrar la fe de Jesucristo, hermanos.
obras de fe. Esta justificación se obtuvo en el pasado cuando creyó en Cristo, en una acción realizada en el pasado, tiene sus efectos en el presente y que verá los efectos en el futuro cuando esta justificación sea una realidad en gloria. ¿Cuál otros ejemplos da ahí Santiago? ¿A quién más menciona? Menciona a Abraham y después dice, ¿de quién más? Ay, ¿de quién? Perdón, no, estamos en el texto, mi querida hermanita, estamos en Santiago 2. No, primero fue Abraham, después ¿a quién pone como ejemplo? Rahab. ¿Quién era Rahab? Uy, era la mejor mujer de su tiempo. Qué mujer sota, una mujer recta, digna, amorosa. ¿Quién era Rahab? Una miserable prostituta cananea y gentil. Y saben una cosa, aparte también por la gracia de Dios, después de conocer esa historia, de las líneas de sangre donde vendría el Salvador, ¿cierto? Pero la historia está en Josué, que antes de conquistar Jericó envía 2 espías, ¿cierto? Para que conocieran el terreno. Ellos se hospedan donde una mujer, el rey sabe, ay, vienen espías de Israel. Y la mujer dice, venga, escóndanse acá, vengan a mi casa. Y resulta que esta mujer es cananea y enemiga de los judíos. Josué dice que Rahab los protegió ya que el rey los buscaba, pero la razón del por qué ella los protegió fue esta. Miren, Josué 2:9 al 13, hay que ir a Josué. Y Josué 2:9 al 13 ya dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el mar rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron los 2 reyes amorreos al oriente del Jordán. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor tu Dios es el Dios supremo. Miren lo que dice la cananea a los dos espías. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo, de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrame por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Entonces ella los hizo bajar con una cuerda por una ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía de la misma muralla. ¿Cuál fue la obra que mostró Rahab? Porque ella aquí estaba reconociendo, tenemos temor, yo sé que he creído, yo sé que lo que ustedes hicieron, por favor pido misericordia. La fe de Rahab. ¿Dónde se vio la obra de Rahab? ¿Qué fue lo que hizo Rahab para mostrar que tenía la fe en el Señor? Protegió a los espías. Así ella, de esa manera, por eso lo menciona Santiago y lo menciona clarito en Santiago 2 y dice, así también, verso 25, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella mostró así su fe. Y el tercero que aparece acá, ya habíamos visto uno, el de los hermanos, el de Abraham y el de Rahab, son los 3 que están acá. Amados hermanos, ¿quién más enseñó esto 15 años después? Romanos capítulo 3. Pablo enseñó lo mismo. Romanos capítulo 3, versículos 20 al 26. Pablo enseña, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. No existe esfuerzo humano, hermanos, que pueda satisfacer a perfección la ley de Dios. Porque el Señor dice, ustedes pueden decir que cumplen los 10 mandamientos, pero pequen uno, ¿qué pasa? Pequen todos. No hay manera, yo cumplo los mandamientos. Yo cumplo todos los mandamientos, lo dudo, nadie es capaz. Dice Romanos 3:20, la segunda parte, por medio de la ley se conoce el pecado. ¿Qué dice la ley? Eres malo. ¿Qué digo yo? Soy malo, ¿y ahora qué hago? Pablo dijo, no conocería la codicia si la ley no me dijera no codiciarás, ¿y ahora qué hago? Y Pablo decía, miserable de mí en Romanos capítulo 7, ¿quién me va a librar de ese cuerpo de muerte? Lo que yo quiero hacer está aquí, pero el hacerlo no está en mí, ¿qué hago? Gracias doy por Jesucristo, hermanos. Porque ¿es posible salvarse uno por la ley? Sí, es posible salvarse por la ley. La ley de los mandamientos, ¿no? Es posible. Pero es imposible porque nuestra naturaleza nos lleva a pecar y constantemente estar fallando a Él. Porque los 10 mandamientos reflejan el carácter santo y perfecto de Dios. Nadie los ha cumplido. Porque el que solo viola uno, viola a todos. ¿Cómo se resumen los 2 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál de los 2 estamos fallando? Porque la misma palabra dice y enseña que no se pueden cumplir esos mandamientos ya resumidos.
¿Cuál estamos incumpliendo? ¿Cuál prefieren ustedes incumplir mejor? El menos grave, perdón, en cierta manera. ¿Cuál sería? El menos doloroso. ¿Cuál sería? ¿Prefieren ustedes amar a su prójimo y odiar a Dios? ¿Cierto que no? Entonces el menos grave sería... Si ama al prójimo, ama a Dios. Obvio, esa sería la respuesta correcta al final. Pero escogiendo el menos peligroso para nosotros, yo prefiero amar a Dios con toda mi fuerza, con toda mi alma, y al prójimo no. Pero muchos lo viven así, ¿no? Ay, sí, Señor, te amo, tú eres mi Dios grande y poderoso. Y veo las necesidades de mis hermanos y prefiero odiar a mi hermano, rechazar a mi hermano o generar guerra contra mi hermano. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué dice la palabra? Tampoco usted ama a Dios. O sea, o cumple los dos al tiempo o no cumple ninguno. Y usted puede escoger el más fácil. No, prefiero amar a Dios porque a mi hermano... No, hermanos. Romanos 3:21 dice que por medio de la ley se manifiesta la justicia de Dios. Ahora, dice Pablo, por medio de la ley se manifiesta la justicia de Dios. Juan 3:36, ¿qué dice? ¿Alguno conoce ese texto? Debemos conocer Juan 3:16 hasta Juan 3:36, ¿no? El que cree en el Hijo, eso es para evangelizar, ¿no? Ayer hablábamos con un hermano que me preguntaba cuál es la diferencia en el don del evangelismo. Hablábamos con eso el hermano. Bueno, hermanos, estamos llamados a evangelizar, a expresar, a mostrar la verdad de Dios afuera, pero solo algunos tienen el don del evangelismo, de explicar las verdades de la salvación con claridad. Hermanos, necesitamos en el púlpito un hermano con el don del evangelismo. Yo soy maestro, yo enseño la palabra, espero que en el momento determinado Dios use mi compartir para llevar a algunos a salvación, pero yo no tengo el don del evangelismo, eso una vez lo digo. Necesitamos un hermano que enseñe acá, que tenga el don del evangelismo. Y si identificamos un hermano que tiene el don del evangelismo, podemos invitar personas y saber que el Señor lo va a usar a él para que se salven, para que conozcan. Y no solamente a través del mensaje de un hermano que tiene el don del evangelismo, sino a través del testimonio que nosotros como iglesia estamos dando. Muchos se escandalizan cuando ejercemos disciplina acá. No, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué somos tan duros? Hermanos, hay que ser duros porque las disciplinas no se hacen por capricho y las disciplinas no se ejecutan sí porque sí. Se hacen porque se ha advertido una y otra vez y otra vez. Mire, la palabra de Dios dice no lo hagan. ¿Por qué lo sigue haciendo? ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Es una mentira. ¿Y duele? Claro, hermanos. No crean que no nos ha dolido en el corazón y hemos sentido el fracaso cuando hemos tenido que disciplinar hermanos acá. Nos ha dolido, ustedes no saben cuánto, porque se les ha invertido oración, se les ha invertido edificación, se les ha invertido amor, se les ha invertido justicia, se les ha hablado de la verdad de Dios, porque dice la Escritura, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y a veces, hermanos, toca hacerlo. Así a muchos de ustedes no les guste de sacar a algunos de la comunión para que reciban allá la amonestación de Dios y después puedan regresar arrepentidos acá. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 2, basado en lo que sucede en 1 Corintios capítulo 5. ¿Duele? Sí, hermanos. ¿Es agradable? No es agradable. Pero hermanos, con eso buscamos no, en realidad, como decir, poner normas, y hay que, yo lo dije, que tuviéramos cuidado de no poner nosotros las normas de lo que es ser santo o no es ser santo. Nuestra santidad, hermano, nuestra espiritualidad está basado en lo que dice la palabra de Dios, no en el capricho del hombre. Aquí está el Señor, hermanos, y Él está preparando una iglesia santa, pura y sin mancha. Y en las obras que hacemos, incluso en el ejemplo que acabo de dar de la disciplina, es una prueba de que estamos en la fe, hermanos, porque el pecado no puede ser tolerado. Mire, Romanos 3:25, en estos 2 minuticos ya. El reloj está adelantado 2 minutos, así que yo me estoy basando en ese reloj. Dice Romanos 3:25, hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Estoy hablando del texto de Romanos capítulo 3, versículo 20 al 26. Y en el 25 dice, a quien Dios puso. ¿A quién puso el Señor? A Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para más adelante manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿En dónde? En su paciencia los pecados pasados. Dios el Padre tenía 2 opciones, hermanos: enviar a todos los hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos, ricos y pobres a la condenación. Fácil hubiera sido, y Él sería justo aún. Llevar todo el mundo al infierno, lo hizo una vez, Génesis 6. Se cansó de la maldad.
Y el pensamiento del hombre es de continuo mal, y trajo el diluvio y exterminó todo al género humano. Y si Dios lo hiciera ahora, Él va a ser justo. Nadie va por decir, pero ¿por qué lo hace conmigo? Yo tan buena persona que soy. No, hermanos, Él seguirá siendo justo. Entonces Él tenía dos opciones: o nos enviaba a todos al infierno, o envió a su Hijo a cumplir la ley que nadie podía cumplir, pagar la deuda que nadie podía pagar, porque nadie puede pagarla, obviamente. Cuando Cristo derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, entonces ya Dios entra a actuar, porque Él es justo. Él no puede perdonar así porque sí, tiene que haber un pago, porque si no dejaría de ser justo. ¿Dónde se ve eso? En esa palabra que dice propiciación. La palabra propiciación es cubrir. Él cubrió sus pecados, cubrió mis pecados. Y ahora, hermanos, nosotros debemos mostrar esa gran obra del Señor. Por eso Él dice, el mismo Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Es tiempo, mis amados hermanos, que mostremos que verdaderamente hemos sido salvados. Es tiempo, es el momento, es la oportunidad, es la ocasión que mostremos los cristianos cómo mostraban su fe yendo al martirio. A nosotros en los tiempos modernos no se nos exige tanto, pero se nos exige, hermano, mostrar la fe. ¿Cómo? Mire, hermano, mire a quién puede mostrar su fe con el que está al lado. Hablando, testificando, viviendo el ministerio o el servicio en las paredes, como hemos hablado, yendo a buscar a tiempo y fuera de tiempo, predicando y también redarguyendo y estando a todo tiempo en la salvación del Señor, porque el tiempo es corto, mis amados hermanos. Hay que entonces mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. Y la iglesia, hermanos, debemos ya hacerlo, de salir de aquí, de estas cuatro paredes, y ir afuera. Y vamos a estar organizando para ir afuera como iglesia a llevar el evangelio. A un parque, vamos al parque, nos vamos y nos metemos los 40 que estamos acá a la plaza, a ver hasta cuándo nos tiran papas o nos tiran tomates, pero bueno, igual que lo hagan, no importa, o a donde sea como iglesia, vamos a estar allá, hermanos, hablando la verdad del evangelio, pero que se debe ver, porque cuando lleguemos a casa la gente también va a estar mirando. Mire esos cristianitos, ¿no? ¿Cómo son esos cristianitos? ¿Cómo es usted, no? Como el caso de un hermano que mencionaba un vecino, ¿no? Que cristiano y todo, y el vecino a veces una discusión como que sacó un revólver o algo, el cristiano, ¿no? En una discusión con otro vecino como que sacó un revólver, el cristiano, ¿no? ¿Qué dirían los demás vecinos? Uy, el hermanito, ¿no? Miren el hermanito. Hermanos, ¿qué es eso? Qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Cuántos de ustedes tienen revólver en su casa? Hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración, amados. Amados hermanos, no olvidemos temblar ante su palabra. No olvidemos mostrar nuestra fe. No dejemos el bla bla a un lado y mostrémosla. ¿Hay que perdonar a algunos? Sí, debemos perdonarnos. Debemos perdonarnos. ¿Hay que mostrar misericordia? También debemos hacerlo. ¿Hay que mostrar restauración? Amén, hermanos. Esta iglesia, dice la Biblia en muchas partes, la iglesia de Dios, no la iglesia del hombre. Y usted está aquí para cumplir un propósito grandioso. Se lo digo sin haber hecho curso de profeta. Hermanos, el Señor lo tiene acá para algo maravilloso. Es acá, ¿no? En la comunión, en su don, en su servicio, en su desarrollo, en su fe. Padre Celestial y amado Señor, gracias nuevamente, Señor. Te doy por este tiempo. Yo sé que tú has hablado por tu palabra, Señor. Yo soy torpe de lengua, Señor. Soy torpe en mis pensamientos. Pero estoy seguro que tu palabra ha calado en el corazón de tu pueblo hoy. Señor amado, te pedimos perdón como pueblo en este momento, Señor. Si en algún momento, ignorantemente, con dureza de corazón, Señor, olvidamos que nuestra fe debe ser mostrada de una manera transparente, clara, testimonial, Señor. Te pedimos perdón si nuestras palabras han ofendido el nombre de Cristo y han dañado la fe de otros. Te pedimos perdón si nuestros actos han herido a otros y a la vez entre nosotros nos hemos lastimado como hijos tuyos. Te pedimos perdón, Señor, si el día de hoy ruego, Señor, que inicies en la vida de hogares y en la vida personal de todos y cada uno de los que aquí estamos, ese despertar, Señor, y esa visibilidad de fe que necesitamos, Señor, porque el tiempo es corto y tu venida, Señor, tu regreso es inminente, Señor. ¿Y cómo nos presentaremos, Señor, para que en tu venida no nos alejemos de ti avergonzados? Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo y tu palabra expuesta en el corazón de tu pueblo que aquí presente escuchó con reverencia y en obediencia mostrará la fe. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.